Vamos a concluir nuestro curso de Dios revelado por Cristo abordando la cuestión de la unidad de Dios. Esto puede ser sorprendente si consideramos que durante mucho tiempo se dieron dos tratados a propósito de Dios, el Tratado de Dios Uno y el Tratado de Dios Trino. Y por lo general, el Tratado de Dios Uno empezaba la discusión teológica, abordando el misterio de la unidad y unicidad de Dios, que se profundizaba con las características de Dios. En una cierta medida se repetían algunas de las afirmaciones fundamentales del tratado filosófico de Dios, la teodicea o teología filosófica, salpicándola un poquito con alguna información de la revelación bíblica o de la enseñanza del magisterio. Todo esto es sin duda muy interesante y constituye una de las principales certezas de la fe. Existe un solo Dios. Los autores contemporáneos, en este caso pensando en dos ejemplos ilustres, Ladaria y Cordovilla, ambos tienden a cerrar más bien la investigación sobre Dios hablando de su unidad, porque no es que exista primero la unidad de Dios, la unidad de esencia, sobre la que después se abunde en la existencia de las tres divinas personas. En realidad, esas tres divinas personas son el único Dios. Y esta certeza nos permite amarrar, digámoslo así, el nudo final de nuestro curso hablando de la unidad divina. Lo haremos primero señalando esta explicación de cómo el misterio de las tres divinas personas se resuelve en la unidad substancial de Dios, y en este sentido relacionaremos Trinidad con unidad, y después retomaremos algunas de las características que se afirman del Dios uno y que ciertamente podemos llamar atributos de Dios. Eso lo extenderemos un poquito con la nota sobre el Dios que actúa en la historia, tal como lo hace la Daria, el que para esta unidad les he recomendado. Iniciemos con una cita del actual Catecismo de la Iglesia Católica, que en su número 200 retoma una afirmación fundamental del Catecismo romano. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único. No hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Había de hecho afirmado Tertuliano: si Dios no es único, no es Dios. Notemos que en el vocabulario del Catecismo romano se retoman las palabras técnicas para señalar lo que en Dios predicamos en el orden de la unidad: la naturaleza divina, la substancia divina, la esencia divina. Ahora, también el camino de la historia nos mostró que de ninguna manera hemos de entender estos conceptos separados de la Trinidad. Ellos los predicamos sobre la unidad, pero la unidad que son las tres divinas personas. A este propósito, conviene leer otro fragmento del mismo Catecismo de la Iglesia Católica que nos va a señalar cómo esa unidad es la unidad de la Trinidad. En este fragmento se citan tanto el Segundo Concilio de Constantinopla como el 11º Concilio de Toledo y el Cuarto Concilio de Letrán. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza.
Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Desde el punto de vista teológico, es fundamental afirmar simultáneamente la unidad y la Trinidad y la unidad. Podemos decirlo así con nuestro autor: la unidad de Dios no es previa a la Trinidad de las personas, ni posterior a ellas. La unidad es eterna como es eterna la Trinidad. La unidad no es el punto de partida de algo que se separa, ni tampoco algo que llega a ser como consecuencia de varios que se unen. Al hablar de la Trinidad, ni lo explicamos como una repartición de la unidad en las tres divinas personas, ni como el ponerse de acuerdo de las tres divinas personas que llegan a ser uno. Unidad y Trinidad son simultáneas. No existe la unidad sin la Trinidad ni viceversa. El Dios uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la unidad de su homousía. La esencia divina es única, poseída por las tres divinas personas, o mejor, siendo simultáneamente las tres divinas personas. Podemos extender una pregunta. ¿Las cuestiones del Dios uno y único corresponden a las cuestiones del Padre? Mirando a Yahvé en el Antiguo Testamento como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que en cuanto fundamento, Yahvé se identifica con el Padre de Jesucristo y a él se refieren en primer lugar las afirmaciones sobre su omnipotencia, su eternidad, etc. En ese sentido es justificable hablar de que al Padre competen las notas del Dios uno. Pero es más preciso decir que no se da la revelación del Padre sino cuando se revela simultáneamente el Hijo. Por lo tanto, la revelación de la unidad corresponde plenamente a la revelación trinitaria. Solo cuando entendemos que se da una revelación trinitaria, estamos entendiendo adecuadamente la revelación del Dios único. Esto corresponde, en realidad, a la manifestación progresiva del Dios uno. El monoteísmo del Antiguo Testamento, que podemos llamar un monoteísmo cerrado, que se abre en el monoteísmo cristiano a la sorpresa de la existencia de las tres divinas personas, que no deja, sin embargo, de ser monoteísmo. De alguna manera, cabe en Dios la apertura al otro sin dejar de ser el Dios uno y único. Cabe ilustrar este misterio con la cita de Juan 10:30, donde Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Un uno que aparece en neutro. Podríamos traducirlo también: el Padre y yo somos lo mismo. No significaría somos el mismo. El plural del Padre y yo se mantiene, pero se logra expresar la unidad de la sustancia justamente al decir somos uno. El Padre y yo somos lo mismo. De hecho, de esta manera se logra evitar el sabelianismo, porque se indica una comunión profunda del ser del Padre y del Hijo, podríamos extenderlo al Espíritu Santo, pero en la real distinción de las dos divinas personas. Igualmente, hay que evitar todo triteísmo, pues no nos referimos a una existencia independiente de personas que después llegan a ser la colectividad. No es una unidad subordinada a la distinción personal. Ambos aspectos son igualmente originarios. Lo que se dice de la unidad no es unipersonal ni de una esencia divina abstracta, sino siempre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto ciertamente ha sido manifestado así en la historia de salvación. Para expresar el equilibrio entre unidad y trinidad, entre lo esencial y lo personal, a la Daria le interesa subrayar la primacía de lo personal en el orden de lo esencial.
Nunca se da lo esencial sin lo personal. Comenta que de alguna manera Moltmann había mostrado que partiendo solo de la esencia divina se llega necesariamente al modalismo, aunque en su planteamiento parece comprometerse un poco la independencia de Dios respecto al mundo, al hablar de una unidad en Dios más bien de tinte escatológico. Pero por otra parte, en autores como Rahner y como Barth, que intentan de alguna manera evitar el triteísmo, se asoman, al menos indirectamente, algunos rasgos eh, de modalismo. Considera, sin embargo, nuestro autor Ladaria, que es mérito de Rahner, también en su medida de Barth, haber partido en Dios de lo personal más que de la noción de esencia, de haber partido de la noción de sujeto y directamente de la persona del Padre, no de una sustancia impersonal. Pero también hace ver que la persona resulta insuficiente si no se subraya adecuadamente la relación. La unidad personal no puede ser la de una persona absoluta, sino la de tres personas en recíproca relación, y esta unidad sería un dato primario, no derivado. De hecho, este es el orden que encontramos en la revelación. La evidencia de la revelación nos muestra al Padre como origen, pero también este Padre que es origen es una persona totalmente referida al Hijo y al Espíritu Santo. No hay un Padre previo e independiente a la misma paternidad del Hijo y del Espíritu, la generación del Espíritu. El Padre es origen y relación. De la relación de origen, que no es dependencia unilateral, surge la unidad y la comunión de las tres personas. Podemos decir que la unidad sustancial y la distinción de personas en su unión personal son dos aspectos inseparables del ser divino. Y en este sentido, el Padre es tanto fuente de unidad como principio de la Trinidad. La unidad esencial no da lugar a la exclusión de relaciones internas en Dios, sino que existe esa unidad esencial en ellas. Las personas son relativas las unas a las otras. Entonces tenemos que la unidad de Dios se da en el intercambio de amor mutuo, que es la comunicación de ser en la distinción, como subrayaremos más adelante. La unidad suprema no consiste en ser una mónada aislada, sino es la comunión del amor y la perfecta integración de las tres divinas personas en su unidad de vida. Para expresar esta comunión perfecta en la distinción de las tres divinas personas, contamos de hecho con un concepto teológico acuñado en la tradición y transmitido en la misma tradición y al que se ha vuelto con particular relevancia en la teología contemporánea. Me refiero al concepto perijóresis, que va a pasar al latín como circumincesio o circumincesio. La palabra perijóresis originalmente se referiría a un movimiento de danza, un movimiento circular. La traducción latina, que en su origen no tenía distinción, es más bien por una cuestión de sonido, termina por tener distintos matices. En griego indicaría el movimiento permanente de las tres divinas personas. En latín indicaría que donde está una persona están las otras personas o que las personas están dirigiéndose la una a la otra. Lo cierto es que con esta palabra prácticamente no traducible captamos el hecho de que las personas tienen en común la vida divina, la misma divinidad. A mí me gusta en este sentido hablar de la intercompenetración de las tres divinas personas. También podemos entenderlo como la mutua inmanencia de las tres divinas personas. La distinción solo se da en la oposición de relación de las personas, no en la esencia. Y esta unidad de la esencia nos hace ver que la distinción no lleva a una división porque existen la una en la otra. No se trata de considerarlo pasivamente, sino como acto puro, como vitalidad o como dinamismo eterno.
Este concepto ciertamente tiene una base en la Sagrada Escritura, aunque se vuelve clásica más bien en la formulación de algunos autores. La idea nos aparece en San Agustín, el término aparece a usarse con Gregorio Nacianceno, pero en un contexto más bien cristológico, para indicar que en Cristo se dan simultáneamente lo humano y lo divino, las dos naturalezas en la unidad de la persona, y quien acuña claramente el término para expresar un contenido trinitario es San Juan Damasceno. Quisiera a este propósito señalar algunos de estos ejemplos de textos directos que nos hablan de la idea. De San Agustín, dos textos, ambos del Tratado de la Trinidad. El primero de ellos: en los seres corpóreos, una cosa sola no es lo mismo que tres juntas, y dos suman más que una. En la Trinidad excelsa, en cambio, una persona es igual a las otras dos, y dos no son mayores que una sola de ellas, y en sí son infinitas. Y cada una de ellas está en cada una de las otras, y todas en una, y una en todas, y todas en todas, y todas son unidad. En otro texto del mismo Agustín: en estos tres, debido a que el espíritu se conoce y se ama, se mantiene la tríada constituida por el espíritu, el amor y el conocimiento sin mezcla alguna, aunque cada una de estas cosas sea su propio ser y esté con respecto a las otras en cada una de las otras totalmente y como totalidad, ya sea que cada una de ellas esté en las otras dos, ya sea que cada dos estén en una de ellas, de modo que todo está en todo. No es un trabalenguas, es expresión del misterio. En el De Fide Ortodoxa de Juan Damasceno, el texto clásico, leemos lo siguiente: la permanencia y la morada de una de las personas en la otra significa que son inseparables, que no han de separarse, que tienen entre sí una compenetración sin mezcla. No se funden ni se mezclan entre sí, sino que se conjugan mutuamente. Es decir, el Hijo está en el Padre y en el Espíritu, y el Espíritu está en el Padre y en el Hijo, y el Padre está en el Hijo y en el Espíritu, sin que tenga lugar una fusión o una mezcla o una confusión. El movimiento es uno e idéntico, ya que el impulso y el movimiento de las tres personas es único, algo que no se puede advertir en la naturaleza creada. Fulgencio de Ruspe escribe: el verdadero Dios es Trinidad en cuanto a las personas, uno en cuanto a la naturaleza. Por esta unidad natural, el Padre está enteramente en el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo está enteramente en el Padre y el Espíritu, de la misma manera que el Espíritu Santo está enteramente en el Padre y el Hijo. Ninguno de ellos es exterior a los otros. De Santo Tomás de Aquino: en el Padre y en el Hijo es necesario tener en cuenta tres cosas: la esencia, las relaciones y el origen. Y según cada una de ellas, el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. En cuanto a la esencia, el Padre está en el Hijo porque el Padre es su esencia y comunica su esencia al Hijo sin transmutación alguna. Si se atiende a las relaciones, sabemos que uno cualquiera de los términos que se oponen relativamente entra en el concepto del otro. Tercero, según el origen, es también indudable que la procesión del verbo inteligible no termina afuera, y de igual forma lo que se dice en el verbo está contenido en él. Y las mismas razones son aplicables cuando se habla del Espíritu Santo. Ahora bien, si este concepto lo podemos reconocer básicamente desarrollado en el ámbito de la teología, de la explicación del misterio, lo cierto es que el Concilio de Florencia lo consagra también como una enseñanza oficial. Leemos en él: a causa de su unidad,
El Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está todo en el Padre y en el Hijo. Repito, el concepto perijóresis ha sido rescatado de manera inteligente y muy provocadora y muy sugestiva también para desarrollos ulteriores por teólogos contemporáneos. Entre ellos destaco el trabajo del dominico Emmanuel Durand. Otra pista de explicación teológica que me parece particularmente sugestiva en el contexto contemporáneo es el que busca explicar la común esencia divina, la unidad divina, en la clave del amor. Es un hecho que se suele reconocer la esencia divina en sí misma como algo inaccesible al hombre. Sabemos que nos acercamos a un misterio que por lo tanto nos supera y siempre será más grande la diferencia entre Él y nosotros que lo que nosotros podamos explicar de Él. Sin embargo, la Escritura nos da una base para este intento cuando nos habla de Dios como amor, como espíritu, como luz y como vida. Hay que decir, no se trata de definiciones metafísicas, son más bien metáforas referidas a lo salvífico, pero también algo nos dicen de Dios mismo. En Jesús se nos manifiesta la realidad de la vida divina. Por lo tanto, tenemos expresiones que apuntan a la plenitud del ser, al no depender de alguien más, a la totalidad de bien y de vida que no conoce limitaciones. Nosotros conocemos las limitaciones, pero entendemos en Dios un grado de eminencia. A esto tendríamos que añadir no solo la plenitud del ser, sino la plenitud del ser personal, como una total posesión y conocimiento de sí, como entera transparencia, como infinita libertad, pero también abierto a la relación. ¿Qué nos dice el término amor? El término amor nos permite asomarnos tímidamente a una realidad en la que la plenitud y la autoposesión no se oponen a la donación, sino entre más se es uno mismo, más se da uno mismo. Entre más se tiende a la unidad, más se reclama la alteridad. En este sentido, ser en plenitud y autoposesión se vuelven la máxima expresión en la donación perfecta de sí. La perfección divina no se da en la cerrazón y en el aislamiento, sino en la donación de amor. Por supuesto, siempre tenemos que corregir el lenguaje sobre la Trinidad cuando hablamos de su vitalidad, recordando que hablamos de una vitalidad eterna. No son pasos sucesivos, son realidades eternas que constituyen la misma vida divina en la distinción de personas. Pero en este marco nos abrimos a la idea de una capacidad y realidad de amor infinito que pertenece a lo más íntimo de Dios. Cada persona lo tiene a su modo y al mismo tiempo es común a las tres divinas personas. Como lo dijo, aunque en otro sentido, Ricardo de San Victor, cada persona es su amor. En el amor, nosotros lo entendemos desde nuestra experiencia como relación, es algo que a la vez une y distingue. Por lo tanto, el concepto de amor nos permite ver en Dios que lo que une es lo mismo que distingue, el ser en donación, que implica al otro. Este sería el sentido del ser, la identidad en la diferencia, la autoposesión en la donación. Por supuesto, se trata de un misterio. Nosotros lo consideramos desde nuestra experiencia. Nunca olvidamos que estamos hablando de la incomprensibilidad de la esencia divina. Sin embargo, algo podemos decir que se trata de la incomprensibilidad del amor divino. Como dijo Agustín, ves la Trinidad si ves la caridad. La unidad más profunda es la del amor. Y aquí tenemos una pista metafísica
enormemente sugestiva de fuertes tonalidades personalistas. Esto significa que en Dios unidad y distinción no son contradictorias. La unidad de la esencia no se opone a la pluralidad de las personas, ni es algo previo o posterior, sino es la misma unidad y la comunión de ellas. Como hemos dicho varias veces, unidad y Trinidad son igualmente originales y primarias. Tomando la provocación de la primera carta de Juan, que nos invita como hijos a vivir en el amor y a reconocer que Dios es amor, nosotros descubrimos que el amor en la experiencia humana une y al mismo tiempo deja al otro ser el que es. El amor crea la comunión sin absorber ni eliminar las diferencias. En una analogía, podemos decir que el amor funda la máxima unión y la máxima distinción. Aplicado a la Trinidad, el Dios con nosotros, el Hijo, el Dios en nosotros, el Espíritu Santo, el Dios sobre nosotros, el Padre, es el Dios que habita en una luz inaccesible. Nadie lo ha visto, pero el Hijo lo ha revelado. En el amor tenemos acceso al conocimiento de Dios. El que no ama no lo conoce. De tal manera que el amor en Dios no solo es objeto de su realidad, es también la clave epistemológica para introducirnos a su misterio. Otra cuestión que podemos considerar aquí como parte de la conclusión de nuestro curso sería hablar de los atributos divinos. Les recuerdo que ya hemos nosotros señalado que algunas realidades se predican de las divinas personas, pero que en realidad corresponden a la unidad de Dios. A esto lo llamamos apropiaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del Dios creador, cuando hablamos del Dios santificador o del Dios redentor. La creación solemos atribuírsela al Padre, aunque es obra común de las tres divinas personas. La redención solemos atribuírsela al Hijo, aunque es obra de las tres divinas personas. La santificación solemos predicarla del Espíritu Santo, pero en sentido estricto es de las tres divinas personas. Se solía decir a este propósito una máxima: en Dios toda acción hacia afuera es una acción común. Esto ciertamente en el marco de la teología contemporánea tiene algunos matices que se tienen que mantener, porque existen acciones que, aunque correspondan a las tres divinas personas, incluyen el carácter personal de cada una de ellas. Menciono dos ejemplos, en ambos casos hablando del Hijo. El que se encarna es el Hijo, es una acción ad extra. Y el único que se encarna es el Hijo. No se encarna el Padre ni se encarna el Espíritu Santo, aunque en la encarnación del Hijo está siempre el Padre como quien lo envía y el Espíritu como el que faculta a María para la encarnación misma del Hijo. Entonces vemos a las tres divinas personas, pero actuando cada una en lo singular. Algo semejante ocurre en la transubstanciación en la Eucaristía. ¿Quién se hace presente en el pan y en el vino? Cristo. Cristo enviado por el Padre a través de la fuerza consecratoria del Espíritu Santo. Pero además de esto, tenemos los atributos divinos de Dios en sí mismo, que aunque nosotros lo sabemos, en Dios no se distinguen porque Dios es simple. Cuando nosotros nos referimos a los atributos divinos, en cuanto a nosotros, se capta la diferencia de matices a los que nosotros nos estamos refiriendo. A este propósito, una palabra sobre los atributos divinos que serán siempre atributos comunes a la Trinidad, por lo tanto, elementos esenciales de las tres divinas personas. Recordamos, en primerísimo lugar, que Dios es incomprensible por su infinitud. Una de las claves que decíamos al inicio de nuestro curso, tomando la provocación de Isaías, es verdad. Tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Dios nunca deja de ser misterio, el Dios escondido.
pero al mismo tiempo nosotros lo conocemos y lo reconocemos como un Dios escondido. Es decir, hay un modo de conocimiento específico en nosotros que se refiere al ser absoluto de Dios. Más aún, no solo nos quedamos en la parte apofántica o negativa del conocimiento del Dios escondido, sino además decimos que es verdad que es un Dios escondido. Entonces adquirimos la certeza de ese contenido y además decimos que es el Dios de Israel, el Salvador. Es decir, hacemos afirmaciones con sentido que tienen para nosotros un claro significado. Nos acercamos a Dios en su misterio más como lo que no es que como lo que es. Sin embargo, algo alcanzamos a percibir de su misterio. Ya en los tratados de Teodicea, nosotros afirmábamos que por los efectos de Dios en su obra conocemos su existencia. De hecho, esto queda sancionado también como verdad de fe, verdad, certeza de fe en el Concilio Vaticano I. Aunque también conocemos la desproporción entre los efectos y la causa. Nunca alcanzamos a conocer a Dios según su esencia, un punto que ya habían desarrollado los padres capadocios. Esto no quita que encontremos grandes elencos de las propiedades de Dios. Podemos decir que una sola palabra no alcanza para describirlo, y aunque sepamos que siempre nos trasciende, no nos cansamos de reconocer estas características. Con todo, estos atributos o propiedades que nos son conocidas por la acción de Dios nos presentan tanto la reflexión filosófica como contenidos de la escritura y contenidos de la tradición, siendo siempre conscientes de que la analogía parece seguir siendo indispensable para hablar de ellos. La filosofía ha buscado lo que podría ser el atributo más propio de Dios, acaso su simplicidad, su espiritualidad, su plenitud subsistente de ser, o el ser en sí mismo, llamado también aceidad. Se le atribuyen los trascendentales en grado sumo, la unidad, la verdad, la bondad, la belleza. Y también por contraste con lo creado, le afirmamos exclusivamente de él atributos entitativos negativos, por contraste con realidades creadas. Por ejemplo, la infinitud, la inmensidad, la eternidad, porque Dios no tiene partes y por tanto no puede ser medido, ni está en el tiempo, por eso es eterno. Llegamos incluso, en sentido positivo, a reconocerle atributos personales, la inteligencia, la voluntad, la libertad, la omnipotencia, el carácter personal. Pero a estos atributos, en los que encontramos similitud con la filosofía, terminan por ser enriquecidos por la perspectiva bíblica. Los salmos no se cansan de cantar la grandeza de Dios. Los profetas subrayan el amor divino. Se indica que a Dios le pertenece la vida y se le llama omnipotente, omnipresente, majestuoso, santo, misericordioso, salvador. Y muchas de estas propiedades que se encuentran en Dios en el Nuevo Testamento se ratifican, se confirman, se profundizan y además se señalan también de Jesús y del Espíritu Santo. La tradición nos presenta grandes elencos tanto en teólogos como en el magisterio. Quisiera aquí simplemente, a modo de ejemplo, señalar algunos autores, tanto de la Sagrada Escritura como de la tradición teológica y del magisterio. El Salmo 103, por ejemplo, describe a Dios como el que perdona todas tus culpas, cuida todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te colma de amor y de ternura. Lo llama clemente y compasivo, lento a la cólera, rico de amor. El Salmo 145 lo llama grande, muy digno de alabanza, insondable en su grandeza. Y le ora, se hará memoria de tu inmensa bondad, se aclamará tu justicia, clemente y compasivo. Señor, tardo a la cólera y grande en amor. Bueno es Yahvé con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. Tu reino un reino por los siglos, tu dominio por todas las edades.
Yahvé es fiel en todas sus palabras, amoroso en todas sus obras. El Eclesiástico en el capítulo 18. El que vive eternamente lo creó todo por igual. Solo el Señor será llamado justo. A nadie dio poder de proclamar sus obras, pues ¿quién podrá rastrear sus maravillas? El poder de su majestad, ¿quién lo calculará? ¿Quién pretenderá contar sus misericordias? Nada hay que quitar, nada que añadir, y no se pueden rastrear las maravillas del Señor. Cuando el hombre cree acabar, comienza entonces. Cuando se para, se queda perplejo. La misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor abarca todo el mundo. Corriendo el riesgo de extendernos demasiado, no quisiera dejar de citar estos tres pasajes muy afortunados de la tradición. Primero, de las confesiones de Agustín. Oh sumo, óptimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo, justísimo, muy secreto y muy presente, bellísimo y fortísimo, estable e inaprehensible, inmutable y que todo lo cambia, nunca nuevo y nunca viejo, renovador de toda cosa, que llevas a los soberbios hacia la decrepitud. Siempre activo, siempre en reposo, recoges sin que necesites de nada, guías, llenas y conservas, creas, nutres y haces madurar. Buscas cuando en realidad nada te falta, amas pero no te agitas, estás celoso y a la vez seguro, te arrepientes sin sufrir. Te sobreviene la ira, pero estás en paz. Cambias las obras, pero no tu designio. Recibes lo que encuentras y nunca lo habías perdido. Nunca necesitado, te alegras con la ganancia. Nunca avaro, pero exiges los intereses. Te prestamos para que nos debas. ¿Y quién tiene algo que no sea tuyo? Pagas las deudas sin deber nada, las perdonas sin perder nada. ¿Y qué hemos dicho, Dios mío, vida mía, dulzura mía? ¿O qué se dice cuando se habla de ti? Pero ay de los que no hablan de ti, porque están mudos aunque hablen. Juan Damasceno, en el De Fide Ortodoxa, creemos en un solo Dios, un solo principio, carente de principio, increado, ingénito, que no conoce la destrucción y la muerte, eterno, inmenso, incircunscrito, no limitado por ningún término, de potencia infinita, simple, incompuesto, incorpóreo, libre de flujo, pasión y de toda mutación y alteración, invisible, fuente de toda bondad y justicia, luz intelectual y que no ha sido encendida, potencia no comprendida en ninguna medida, que sólo es abarcada por su voluntad, que es creadora de todas las cosas, causa de las cosas visibles y de las invisibles, conservadora de todo, que tiene providencia sobre todo, que contiene y rige todas las cosas, superior en esencia, vida, palabra y pensamiento, es la misma luz, la misma bondad, la misma vida. Podemos concluir con un pasaje del Magisterio de la Iglesia en el Concilio Vaticano I, Dei Filius, donde leemos: La Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana cree y confiesa que uno solo es el Dios verdadero y vivo, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en intelecto y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una substancia espiritual singular, completamente simple e inmutable, ha de ser considerado distinto del mundo en la realidad y en la esencia, totalmente feliz en sí mismo y por sí mismo, e inefablemente excelso sobre todo lo que existe o puede concebirse, además de él mismo. A estas bellísimas aproximaciones habría que extender la mirada para hablar también de lo que la liturgia nos expresa sobre Dios y el arte sacro nos expresa sobre Dios.
En todo ello, a pesar de la belleza que se alcanza, no encontramos sino balbuceos de la majestad y la grandeza del Dios uno y trino. Podemos concluir nuestra aproximación al tema de la unidad de Dios haciendo ver que la afirmación del Dios único tiene repercusiones espirituales, morales y pastorales. La fe en este único Dios se convierte en el imperativo de adorarlo y amarlo sobre todas las cosas, reconociendo su majestad, viviendo en continua acción de gracias y confiando en Él, y como derivación, reconociendo la unidad y dignidad de todos los seres humanos y usando bien de todo lo creado. Esto lo desarrolla, de hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 222 al 227. Y concluimos diciendo que esta certeza fundamental es el centro de toda acción y compromiso eclesial, incluyendo en ello el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Concluimos así el apartado sobre la unidad de la esencia divina y las propiedades o atributos que podemos afirmar del Dios uno y único, que es al mismo tiempo el Dios trino. No olvidemos nunca que cuando hablamos de Dios hemos de descalzarnos los pies, porque estamos entrando en un terreno santo. Todo lo que digamos de Dios se quedará siempre corto respecto a su misterio. Esto no lo ignoramos en ningún momento a lo largo de nuestro curso. Sin embargo, si nos atrevemos a hablar de Dios, es porque Dios ha querido hablarnos de sí mismo. Es la revelación la que nos mueve a la audacia de afirmar determinadas cosas sobre Dios. Y lo hacemos con un espíritu que lo adora como el Dios uno y trino, como el Dios lleno de vida, como el Dios al que todo le debemos y como el Dios hacia el que caminamos. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.